Pocas esperanzas de tregua entre Israel y los grupos armados de la Franja de Gaza. El acuerdo de un alto el fuego mediado por Egipto se rompió horas después de haber comenzado. Con esto arrancamos nuestro noticiero. Aquí en DW los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Nuevos ataques en Gaza a pesar del acuerdo entre Israel y palestinos que entró en vigor este sábado. Aunque no se ha cumplido el alto el fuego, no es descartable que las partes se contengan durante la noche y no retomen la escalada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció este sábado al Papa Francisco su atención a la tragedia de millones de ucranianos. Zelensky también se reunió en Roma con Sergio Mattarella y Giorgia Meloni. Israel bombardeó Gaza 2 horas después de la entrada en vigor de la tregua con las milicias palestinas de la Franja. Esto en respuesta al lanzamiento de 2 cohetes después de la hora límite de alto el fuego mediado por Egipto. El acuerdo ponía fin a 5 días de escalada bélica en la que han muerto 34 gazatíes, uno de ellos en Israel y una anciana israelí. El primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh, exigió este sábado la intervención de Naciones Unidas para detener los crímenes israelíes. Cientos de personas se congregaron en el funeral de 2 palestinos abatidos por soldados israelíes cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania. La muerte de ambos se produjo en una redada realizada por el ejército israelí en el campo de refugiados de Balata, en búsqueda de presuntos terroristas. Otras 3 personas resultaron heridas en la operación. Esto ocurría tras varios días de incremento de la violencia en el conflicto entre israelíes y palestinos. La milicia palestina Yihad Islámica lanzó cientos de cohetes contra Israel. Israel respondió con bombardeos sobre la Franja de Gaza, donde atacó centros de mando y lanzacohetes de la Yihad Islámica, resultando también alcanzados edificios de viviendas, así como centros médicos. Anoche bombardearon un edificio cercano al hospital y varias áreas del hospital resultaron dañadas, como la unidad de cuidados intensivos. Esta es la de esterilización. El techo se derrumbó y quedó devastada, igual que la sala de operaciones y la de partos. El ejército israelí asegura haber hecho todo lo posible por limitar las víctimas civiles y acusó a la Yihad Islámica de situar deliberadamente sus centros de mando en zonas residenciales. Podríamos decir que los esfuerzos de Egipto por calmar los ánimos y reanudar el proceso político no terminan de dar sus frutos. Es la segunda vez que se sientan a negociar en 10 días, pero ¿existe alguna posibilidad de retomar el cese al fuego? Miguel Ayestarán con más detalles para nosotros. Lo más significativo después de estos días es que Hamás no ha entrado en escena. La facción palestina más importante en Gaza se ha mantenido al margen de este pulso entre israelíes y Yihad Islámica. Si entra Hamás, la cosa siempre es mucho más grave porque su arsenal también es más importante. Con el tema de Gaza, hasta que no se negocie de verdad una solución al problema de la franja, cada alto el fuego que se consiga va a ser solo un paréntesis hasta la próxima batalla y así va a ser. Vamos con otros temas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha reunido esta tarde en el Vaticano con el Papa Francisco por primera vez desde el inicio de la guerra. En el encuentro, que duró 40 minutos, ambos coincidieron en la necesidad de continuar con los esfuerzos humanitarios para apoyar a la población ucraniana. La reunión había levantado mucha expectación tras el anuncio hace unos días por parte del Papa Francisco de una misión Paz Vaticana, de la que aún no han trascendido los detalles. En Roma, Zelensky fue recibido con honores militares por el presidente italiano Sergio Mattarella y más tarde se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni, en lo que calificó como una visita importante para la victoria de su país en la guerra contra Rusia. Durante su reunión con Mattarella, Zelensky afirmó que Italia está del lado correcto en esta guerra. Por su parte, Meloni reiteró el apoyo de su país a Kiev y a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Está previsto que el mandatario ucraniano visite mañana Berlín. Y vamos a escuchar ahora lo que dijo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante la rueda de prensa conjunta.
Italia ha demostrado con hechos su pleno apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que, como no podemos dejar de subrayar, es víctima de una agresión injusta y brutal por parte de la Federación Rusa. Y eso es lo que Italia tiene intención de seguir haciendo. Hemos reiterado al presidente Zelensky nuestro pleno apoyo a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario y más adelante. Bueno, y como dijimos, tras dejar Italia, el presidente Volodymyr Zelensky viajará a Alemania por primera vez desde el comienzo de la guerra. La visita se ha mantenido en secreto, pero medios nacionales aseguran que el mandatario ucraniano será recibido el domingo por el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente federal Frank-Walter Steinmeier. Paula Álvarez con más detalles para nosotros. El domingo por la noche, la ciudad de Aquisgrán otorga el premio Carlomagno al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al conjunto de la población de su país. Se trata del galardón más antiguo que se otorga para recompensar el compromiso europeo de una persona o institución, y parece que ha sido la razón para lograr que Zelensky viaje a Alemania por primera vez desde el inicio de la invasión rusa. Todos los viajes de Zelensky se anuncian con la menor antelación posible, con los menores detalles posibles por motivos de seguridad. Este mismo mes le hemos visto realizar visita sorpresa a Finlandia o a la Corte Penal Internacional. En el caso de Berlín, la duda sobre la posible visita flotaba desde principios de mayo, cuando se filtró a la prensa información de que la policía de la capital estaba preparándose para una visita del líder ucraniano este mismo fin de semana. Entonces, Ucrania demostró su malestar por aquella filtración, que hablaba ya de sendos encuentros en Berlín con el canciller Olaf Scholz y con el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier. También hablaba del desplazamiento posterior a Aquisgrán para recoger ese premio Carlomagno en helicóptero. Bueno, y justo antes de esta visita de Zelensky a Berlín, el gobierno alemán ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 2.700 millones de euros. La partida incluirá 20 vehículos de combate de infantería Marder, 30 carros de combate Leopard 1 y 4 sistemas de defensa antiaérea. Berlín proporcionará también 200 drones de reconocimiento y una gran cantidad de munición. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró que la decisión demuestra una vez más la seriedad de Alemania en su apoyo a Kiev contra la agresión rusa. Y Turquía se dispone a acudir a las urnas este domingo en unas elecciones parlamentarias y presidenciales decisivas que podrían poner fin al gobierno de Recep Tayyip Erdoğan. Los sondeos conceden una ligera ventaja al principal candidato de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu. Este candidato, que ha prometido liberar a los opositores encarcelados y restablecer la libertad de prensa en Turquía, se ha visto favorecido por la retirada inesperada de otro candidato el jueves. La ajustada votación podría suponer el fin de más de 2 décadas de gobierno de Erdoğan, primero como primer ministro y después como presidente. Caminando por las calles de Estambul, no se puede pasar por alto que el país se prepara para unas elecciones, quizás la más importante de su historia reciente. El presidente Recep Tayyip Erdoğan se enfrenta al que posiblemente sea el mayor desafío de sus 20 años de mandato. Podría ser reemplazado por este hombre, Kemal Kılıçdaroğlu. Gane quien gane, los votantes turcos esperan mucho del futuro líder del país. Vivimos en un país en el que no nos sentimos bien con el sistema judicial. Los refugiados están atrapados aquí, no se van a Europa, los alquileres suben, esto es una locura. La respuesta al terremoto estará en mi mente cuando vote. Quiero que los nuevos líderes sean receptivos a las críticas, que escuchen nuestras críticas y no nos metan en la cárcel por ello. Sueño con un país donde todos puedan expresar sus ideas libremente, donde puedan recibir educación, donde no quieran abandonar el país, donde estén contentos de vivir en Turquía, donde la economía sea mejor y donde nosotros, como estudiantes, vivamos mejor y no tengamos que mirar los precios de todo lo que compramos. Nosotros, los jóvenes de Turquía, no tenemos prosperidad económica y no recibimos la educación que merecemos. También se teme que en caso de una pequeña diferencia de votos, el presidente Erdoğan no acepte la derrota. Su partido Justicia y Desarrollo
ya ha rechazado anteriormente resultados electorales que no le eran favorables. Con todo lo que hay en juego, se teme que este escenario se repita 14 de mayo. Las personas de esta sala trabajan día y noche para evitar irregularidades en las urnas. Son voluntarios de observación electoral que reciben formación de OIV o TESI, una ONG dedicada a difundir la cultura democrática entre todos los ciudadanos turcos, independientemente de su afiliación política. Cuando aumenta la polarización política, pensamos que la gente necesita una base jurídica a la que volver y discutir las cosas de forma pacífica. Así es como actuamos y eso es lo que enseñamos. Solo este año la ONG afirma haber formado a unos 100.000 voluntarios para salvaguardar la integridad de las elecciones turcas. En total, se espera que más de 500.000 de voluntarios supervisen las votaciones en todo el país. Esto demuestra que, a pesar de los desacuerdos sobre quién debe liderar el país, el pueblo turco está unido en su creencia de que el cambio puede llegar a través de las urnas. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. Varios aparatos militares rusos se han estrellado en la región occidental del país, fronteriza con Ucrania. Este video publicado en redes sociales rusas muestra la zona en la que supuestamente fue derribado un helicóptero Mi-8. Los medios estatales rusos informan además de un cazabombardero Su-34, un caza Su-35 y 2 helicópteros Mi-8 accidentados cerca de Briansk. Moscú afirma que el ejército ruso registra avances en Bakhmut, unas declaraciones que se producen después de que este viernes el líder del grupo Wagner denunciara la retirada de una unidad del ejército ruso. En su mensaje, Prigozhin acusó a la cúpula militar rusa de mentir sobre la situación real en la zona. Un diplomático saudí afirma que representantes de los grupos enfrentados en Sudán reanudarán las conversaciones este domingo. Sobre la mesa, la aplicación del acuerdo alcanzado el jueves para suministrar ayuda humanitaria y retirar las tropas de áreas civiles. Un suministro también dificultado por la falta de acuerdo sobre un alto el fuego. Vamos a deportes. En la NBA, Los Ángeles Lakers han puesto fin al reinado de los Golden State Warriors en el campeonato, con una victoria por 122-121 en el sexto partido de su serie en la segunda ronda de los playoffs. LeBron James fue el mejor jugador de Los Ángeles con 30 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Stephen Curry anotó 32 puntos para los Warriors, que perseguían su quinto campeonato en 9 temporadas. Los Lakers se enfrentarán a los Denver Nuggets en las finales de la Conferencia Oeste el próximo martes. Y en la NBA femenina, Brittney Griner ha jugado por primera vez desde que fue detenida en Rusia en febrero del 2022. Brittney Griner jugó con los Phoenix Mercury contra Los Ángeles Sparks en un partido de pretemporada, mucho antes de lo esperado. Griner, 2 veces medallista de oro olímpica, estuvo detenida casi 10 meses en Rusia, acusada de consumo de drogas. A finales del año pasado fue liberada en un mediático intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.